Naturfor, Escuela de Vida Natural. Pues nada, pues empezamos con el módulo 1, que es la alimentación nutricional, como decíamos. Vale, vamos por aquí que vamos a poder ir leyendo un poquito más. Vale. Bueno, lo primero que vamos a empezar es con la definición. Bueno, lo que he comentado al principio, cualquier duda. A mí me gusta que las clases, los que estéis acostumbrados a venir a mis clases, ya sabéis que a mí me gusta que las clases sean interactivas. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier cosa que os sorprenda, cualquier cosa que incluso queráis añadir, porque todos tenemos nuestras formaciones y demás, que seguro que a todos nos vendrá bien, pues interrumpir, parar, preguntar, o sea, no callarse, ¿eh? Porque a mí me gusta que sean un poquito las clases, que sean así, de esa forma, pues se hacen amenas y demás, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar lo primero, por supuesto, con definir, vamos a definir la definición de alimentos. O sea, que si vamos a estudiar la alimentación, pues tenemos que saber qué es un alimento. Es un producto natural o elaborado, sólido o líquido, que contiene uno o varios de los nutrientes que el organismo humano precisa para desarrollar sus funciones vitales. Es decir, que el hecho de que nos alimentemos, el hecho de que los seres humanos nos tengamos que alimentar, tenemos que tener claro en un principio que sobre todo es porque el ser humano necesita una serie de nutrientes. De momento, el ser humano 2.5, que es el que somos ahora, necesitamos nutrientes. Cuando lleguemos al ser humano 2.9, a lo mejor ya no lo necesitamos. Pero ahora mismo sí. Entonces, como lo necesitamos, pues el ser humano necesita una serie de nutrientes para poder vivir, para que todas sus funciones vitales se puedan generar dentro del organismo. Y por eso nos alimentamos. Y por eso comemos. Y por eso intentamos extraer de los alimentos esos nutrientes que necesitamos, ¿vale? Porque con eso lo que conseguimos es desarrollar todas nuestras funciones vitales. O sea que eso hay que dejar claro en un principio, que no comemos por capricho, que no comemos porque mira, porque socialmente está bien reconocido, sino porque necesitamos esa alimentación para nuestras constantes vitales. El ser humano puede ingerir cualquier tipo de alimento, secreciones mamarias, la leche materna, frutos, flores, semillas, tallos, hojas, raíces, algas, hongos, huevos de peces y de aves, carne de animal y minerales, sal. ¿Vale? O sea, los seres humanos, nuestro sistema digestivo, eso lo vamos a ver luego un poquito más adelante con más profundidad, nuestro sistema digestivo está preparado para poder comer de todo. No pongo piedras porque igual a alguien sé que no las digiere, pero incluso a lo mejor puede ser que son pequeñitas también, ¿vale? O sea, nuestro sistema digestivo está preparado, si quiero que lo dejemos desde un principio del curso, está preparado para asimilar, digerir cualquier tipo de alimentación, siempre y cuando, por supuesto, no sea tóxica, ¿vale? O sea, hay alimentos que son tóxicos, hay alimentos que tienen veneno. Entonces, claro, no vamos a envenenarlos. Pero siempre que sean alimentos que no sean tóxicos, podemos digerir cualquiera, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro en el principio. Todos estos productos, más o menos procesados, dan lugar a los miles de alimentos diferentes que se expanden en el comercio. O sea que hoy en día, como podemos comer de todo, pues hoy en día esa mezcla de todos los alimentos que podemos comer, pues ha llevado a un montón de alimentos procesados y un montón de nuevos alimentos que hoy en día pues, tenemos ahí en el mercado. El hecho de que podamos comer toda la variedad de alimentos, gran pregunta esta que viene ahora. ¿Significa que son todos ellos igualmente aptos para el consumo humano? ¿Existe una alimentación idónea para los seres humanos que además de nutrir, conserve la salud y evite las enfermedades? Dos buenas preguntas, ¿no? Casi mejor la segunda incluso que la primera.
pero también es importante la primera, ¿vale? Entonces, ¿os habéis hecho alguna vez estas preguntas? ¿Vosotros sois de los que no preguntáis? Cualquiera se ha preguntado un poquito sobre esto, ¿no? Pero no la última, que es la que más ha preguntado mucho, ¿vale? Pero vamos a quitar un poquito enlazando lo que antes estaba hablando. Fíjate que antes he dicho, no, podemos comer de todo. El ser humano es que está preparado para que lo que nos echen lo digerimos. Claro que podemos comer de todo. Pero claro, justo después de ese comentario, yo tenía que haber hecho esta pregunta. Pero eso significa que que todos los alimentos que comemos son aptos para el consumo humano. Es decir, que todos los alimentos que comemos, por el hecho de digerirlos, son buenos para el ser humano. ¿Aportan beneficios para el ser humano? Esa pregunta es muy interesante, que es con la que vamos un poquito a empezar, ¿vale? Se te ha olvidado meter los insectos que están tan de moda. Sí, y la segunda pregunta, que es muy importante, que es, ¿existe una alimentación idónea? De esto vamos a hablar también a lo largo del curso, porque sabéis que hay muchas dietas famosas, que si la tal, que si la cual, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y todas las dietas, cuando las estudias o cuando te hablan de ellas o cuando buscas formación, todas las dietas resulta que es la dieta ideal para ser humano. ¿Sabéis lo contrario de eso? Cualquier dieta, me da igual la que sea, la que me digáis. Luego iremos viéndola poco a poco todas durante el curso, pero es que todas, lo primero que dicen es que no, es que esta es la ideal para el ser humano. Bueno, si esta es la ideal para el ser humano, y esta también, 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 pues estoy más perdido de cuando empezaba. Ahora, ¿qué? ¿Cuál es la idea de verdad? Eso es una de las primeras cosas que vamos a intentar desvelar aquí al principio del curso. Bueno, pues lo que primero que vamos a empezar a ver ahora es, por supuesto, la contestación a esas preguntas, porque para empezar este curso, lo más importante es que nos contestemos esas preguntas. Por lo menos desde nuestro punto de vista, respetando, por supuesto, a cualquier otro pensamiento que haberlos a ellos. ¿Vale? Y posiblemente, incluso vosotros, puede ser que tengáis otros pensamientos a los que yo voy a decir. Respetando cualquier pensamiento, pero yo voy a intentar, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi información, voy a intentar responder a esas preguntas. Entonces vamos a ver lo primero, los alimentos idóneos. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Una dentadura de vaca? ¿Habéis visto alguna vez una dentadura de vaca? Lo que es que nunca habéis abierto la boca a una vaca. Pues eso no es lo más normal del mundo. No, abrir la boca a una vaca. Tiene incisivos, ¿no? Porque como con vegetación tiene incisivos, no necesita... Una dentadura de vaca. Simplemente puedes echar un vistazo, verla, ver la forma de los dientes, ver qué forma tiene, ¿vale? Pero esto es una dentadura de una vaca, ¿vale? La tenemos ya un poquito grabada en nuestra mente. ¿Vale? Sí, esto se ve que no comía chuches. Como se ve una vaca que no comía chuches y comía mucho cosas con azúcar, pues la tenía, más o menos la tenía bien. Vale, pues esa era la dentadura de la vaca, ¿vale? Pero ahora vamos a ver la dentadura del elefante. No se ve muy claro, pero son esto que tiene aquí en la parte de atrás, todo ahí parejo, todos juntitos, todos iguales, ¿vale? Lo veis ahí un poquito en el fondo, ¿no? Vale, sí, eso son la dentadura del elefante, ¿eh? Si luego tiene otra línea como esa, la tiene aquí abajo, ¿vale? Pero veis que son todos iguales, lisos, rectos, ¿vale? Entonces, pues también es lo más normal del mundo. Cuando vas a un zoológico, coger la trompa y levantarla y mirar la boca del elefante. Lo más normal, ¿vale? Si bien, pues de caso no lo habéis hecho, pues ahí vale, pues ahí tenemos esas tortugas, esas dos dentaduritas, la de la vaca y la del elefante.
La dentadura de la vaca y la dentadura del elefante en parte son muy similares, por eso las he puesto ahí las dos juntas, porque son, como habéis visto, el tamaño de la vaca, son dientes todos parejos, todos lisos, todos rectos, todos iguales, ¿vale? Igual que la dentadura del elefante, ¿vale? ¿Qué come la vaca y qué come el elefante? Pasto y gambas. Pasto, vegetales, ramas, ¿vale? Es lo que comen tanto la vaca como el elefante y otros muchos más animales, pero no voy a poner aquí toda la fauna posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos animales, su alimentación, desde el punto de vista de su instinto animal, que luego hablaremos de ese tema del instinto animal. Voy a poner un poquito el ventilador porque si veis que os molesta, lo voy a poner al mínimo, si veis que os molesta, lo quitamos, para que se mueva por aquí también, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de instinto animal, tanto una vaca como un elefante, ellos saben de sobra desde que nacen que la alimentación idónea para ellos es el pasto, las ramas, los vegetales, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez una vaca cazando conejos, por ejemplo? Comiendo ratas, cosas de estas, no, ¿verdad? Ellos saben que su instinto les lleva a comer así. Y la dentadura que tienen, la tienen desde que nacen preparada precisamente para eso, para comer lo que está diseñado por la naturaleza para que ellos coman, porque si no, no tendrían esa dentadura, tendrían otra. ¿Vale? ¿Eso lo tenemos claro? La vaca y el elefante. Entonces, las cabras y la oveja igual. Sí, sí. No comen lo mismo. Ahora vamos a ver más cosas. Sí. Me cuenta. Anda, una dentadura de un lobo. Claro. ¿Vemos alguna diferencia en la dentadura de un lobo con la dentadura de una vaca y con la dentadura de un elefante? Qué diferencia, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, un lobo, desde que nace, resulta que su dentadura ya está preparada para lo que biológicamente está diseñado para su alimentación. Y el instinto animal que tiene el lobo le dice desde que nace qué es lo que tiene que comer. Porque a un lobo no se le ocurre nunca dedicarse toda su vida a comer pasto, vegetales y ramas. ¿Verdad que no? Porque biológicamente su cuerpo no está diseñado para eso. Y como no está diseñado para eso, su dentadura, desde que nace, ya te dice qué es lo que tiene que comer. Porque el lobo tiene sus colmillos para desgarrar la carne, sus incisivos para cortar la carne, ¿vale? Y algunos pequeños molares, muy pequeñitos y muy pocos, ¿vale? Que le ayudan pues a aplastar, y sacarle más jugo, pues tanto a esa carne como si comer otro tipo de cosas que también a veces pueden comer. Pero sobre todo lo más característico es sus colmillos y sus incisivos, que por supuesto sirven para desgarrar la carne, que es lo que el lobo come. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la dentadura de un león. ¿Se parecen algo a la dentadura de un león, a un lobo? No se parece, ¿verdad? No me diréis que tampoco la habéis visto nunca la de un león. No hace falta, ya la haré solo. Bueno, nada, no sé. Yo que como esas cosas sí que las pongo menudo, no sé. Bueno, pues entonces, esa dentadura de un león es muy parecida a la del lobo. ¿Por qué? Porque tiene sus colmillos, tiene sus incisivos, tiene sus dientes para cortar. ¿Por qué? Porque el león, desde que nace, su cuerpo, a nivel de cuerpo, a nivel de construcción y a nivel de estructura del cuerpo, ya sabe lo que tiene que comer. La naturaleza ya ha preparado a ese león fisiológicamente para un tipo de comida en concreto. Entonces, como ya está preparado para un tipo de comida en concreto, su dentadura
ya nace preparada para ese tipo de comida que tiene que comer. En este caso es carne de lo que caza, pues tiene sus colmillos, tiene sus incisivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos unos ejemplos de la naturaleza donde resulta que el instinto animal le dice a los animales cuál es su alimentación ideal. El instinto animal que tienen los animales. No hace falta que nadie se lo enseñe. Pero es que también la naturaleza ya le ha dotado de la alimentación adecuada para comer de acuerdo a su instinto y de acuerdo a su necesidad. ¿Vale? Entonces, eso lo tenemos claro. Bueno, ¿de quién es la dentadura? Aquí tenemos una dentadura de un ser humano. Más o menos cuidadita. No he buscado una dentadura hecha polvo porque a ver las hay. Más o menos cuidadita. Donde podemos ver prácticamente casi todo. ¿Vale? Entonces, luego vamos a estudiar mucho más profundamente la dentadura del ser humano, pero ¿encontráis diferencias de la dentadura de un ser humano a la dentadura de un león, a la dentadura de un lobo, a la dentadura de un elefante y a la dentadura de una vaca? ¿Hay diferencias? En realidad no, porque es una mezcla de ambas. Sí. Pero sí que hay diferencia, porque no tiene, como veis, luego lo veremos, pero como veis, no tiene, no es una dentadura exclusiva. ¿Os acordáis del principio del curso que yo he hecho? Ser humano es uno de los pocos animales que está en este planeta, que está diseñado y preparado para poder comer de todo. Si nosotros estamos diseñados y estamos preparados para comer de todo, eso quiere decir que tenemos colmillos, porque aunque los tengamos ya poco desarrollados, eso es un colmillo. Que tenemos incisivos que sirven tanto este para desgarrar carne como este para cortar la carne, pero los seres humanos tenemos mucha más variedad de dientes para verdura, cereales, vegetales, etcétera, etcétera. Porque de ahí tenemos las muelas, que son los molares, que son lo mismo que tiene el elefante y lo mismo que tiene la vaca. Pero es que nosotros también tenemos lo mismo que tiene el lobo y lo mismo que tiene el león. Tanto esto como esto. ¿Vale? Entonces, si estudiamos las dentaduras, nos damos cuenta de la comida ideal que necesita cada raza de este planeta. Fijarse que esto que parece una tontería, para mí fue el antes y el después cuando yo lo descubrí. Y fijarse qué tontería, porque yo llevaba ya muchos años, estamos hablando de ya muchos años, pero yo ya llevaba entonces ya muchos años estudiando alimentación y estudiando todo tipo de dietas y practicando todo tipo de dietas, porque me decían que eran las mejores, que si la paleo, que si la... bueno, pues todas, las macrobióticas, a todas, ¿vale? Y intentando ver cuál era la mejor y demás. Y resulta que un día me veo una conferencia, charla de unas cuantas horitas de un antropólogo. Y claro, el título de esa charla, que yo fui hace muchos años, o de esa conferencia, era La alimentación ideal para el ser humano. Un nombre que a mí me atrajo muchísimo cuando yo vi ese nombre. Pero yo pensaba, bueno, ¿y qué pinta un antropólogo explicando cuál es la alimentación ideal? Porque esto lo normal sería pues que fuera un nutricionista, un médico o un, no sé, alguien que tuviera más formación sobre el tema, que pinta. Pero bueno, con la curiosidad y porque era gratis,
Tampoco me apoyan mucho y como si no tengo que pagar. Muy bien. Y os puedo repetir que para mí esa charla fue un antes y un después en el conocimiento de la nutrición para el ser humano. Porque claro, ¿sabéis qué es un antropólogo? ¿Qué estudian los antropólogos? Estudian la historia del ser humano. La antropología se dedica a estudiar pues, desde el hombre de Cro-Magnon y más atrás, pues, tal, cómo hemos evolucionado, sus restos, estudiarlos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, este señor, que se había pasado, además una persona ya muy mayor, que lleva toda la vida estudiando la historia del ser humano y estudiando fósiles, analizando huesos, etcétera, 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 porque pertenecía pues a instituciones del gobierno y cosas de estas, pues este señor, con sus estudios y experiencias, descubrió lo que precisamente hemos empezado hoy a enseñaros, que el ser humano, por la composición de su dentadura, podemos saber cuál es la alimentación ideal. Pero ¿por qué un antropólogo se dio cuenta de esto y no un nutricionista actual? Esa sería la pregunta. Porque lo que comía el hombre de Cro-Magnon no tenía nada que ver a lo que comen el usuario del supermercado de hoy. No sé si me vais entendiendo. Entonces, ¿os acordáis que desde que he empezado a enseñar dentadura os he hablado mucho del instinto animal? ¿Vale? El ser humano del siglo XXI tenemos un problema. Bueno, la verdad tenemos varios. ¿Vale? Bastantes. ¿Vale? Pero para mí, en el tema de la alimentación, tenemos un problema muy importante. Y es que hemos perdido el instinto animal. Bueno, también es verdad que todavía queda por ahí alguno con mucho instinto animal. Eso también es cierto. Pero bueno, en la gran mayoría hemos perdido el instinto animal. Entonces, ¿qué pasa? Que los animales siguen sabiendo cuál es su alimentación idónea por su instinto animal y además se refleja en su dentadura. Pero los seres humanos, por todas estas evoluciones que hemos tenido, por todos los avances y demás, resulta que los seres humanos inventamos la rueda, de ahí nos pasamos a la bicicleta, de ahí a la moto, de ahí al coche, de ahí al autobús, de ahí al avión, de ahí a la nave espacial, y nos hemos centrado en esa evolución que creemos que es la del ser humano y nos hemos olvidado de nuestros instintos. Hemos puesto tanta energía y tanta fuerza en esa evolución tecnológica que nos hemos olvidado de nuestros instintos humanos, pero no solamente de la alimentación, sino de muchas más cosas. ¿Vale? Pero claro, como hemos perdido el instinto animal respecto a nuestra alimentación, hoy en día nos tenemos que hacer las preguntas que han salido al principio. ¿Vosotros creéis que una vaca se hace esas preguntas? ¿Vosotros creéis que un león se hace esas preguntas? Cuando se despierta por la mañana, pregunta, ¿cuál sería la alimentación idónea para mí? Ellos tienen su instinto y no se lo plantean, saben lo que tienen que comer. Nosotros, si lo tuviéramos y lo hubiéramos mantenido, también sabríamos lo que tenemos que comer. Y eso es lo que hacía el hombre de Cro-Magnon. Porque en esa época, según los estudios de antropología, sí que comían lo que el ser humano tenía como instinto y sabían que era lo ideal para la alimentación del ser humano. Vamos a estudiar un poquito la dentadura del ser humano. Vale, pues el estudio de la dentadura del ser humano revela la dieta ideal para nuestra especie. Tenemos incisivos, tenemos caninos, colmillos, tenemos premolares, tenemos morales. ¿Vale? Pero veis que todos estos de aquí, si los sumamos, son incluso más que estos, ¿verdad? ¿Vale?
¿Vale? Pues ya que lo sabemos, las que tenemos, ahora vamos a ver para qué sirve cada una, ¿no? El ser humano dispone de una dentadura con 32 piezas. Bueno, excepto aquí le han quitado algunas, como a mí, que me han quitado algunas, y tengo menos, ¿vale? 20 de las cuales son molares y premolares. 20. Piezas planas, destinadas a moler. Igual que le pasa a la vaca, igual que le pasa al elefante. Necesitan esas piezas para moler. ¿Moler qué? Ahora veremos. 8 son incisivos, piezas para cortar, igual que las tiene el león, igual que las tiene el lobo, porque ellos necesitan cortar la carne que muerde a trocitos. No se van a meter de golpe todo el bocado. Y tenemos 4 caninos, que son piezas para desgarrar, colmillos, igual que tiene el león, igual que tiene el lobo. O sea, nosotros tenemos también colmillos para desgarrar, en este caso, carne, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos diferentes piezas. Por lo tanto, según nuestra dentadura, la alimentación idónea debe de ser. ¡Chachán! Ahora viene lo interesante. ¿Seguimos? Ya que estamos aquí. Un 62% de cereales, legumbres y semillas. ¿Por qué? Pues porque nuestros 20 molares y premolares, que son piezas planas destinadas a moler, su función en una dentadura es moler los cereales en grano, las legumbres y las semillas. Con lo cual, eso quiere decir que según el porcentaje que tenemos de molares y premolares, un 62% de nuestra alimentación ideal deben de ser cereales, legumbres y semillas. Pero es que como también tenemos 8 incisivos que sirven para cortar, y para cortar quiere decir que un 26% de nuestra alimentación debe ser verduras y frutas, porque yo no puedo meterme una manzana en la boca y comérmela entera. Eso creo que lo hacen las serpientes. Yo no soy serpiente, creo. ¿Vale? Entonces, necesito cortarla a trozos para poder digerirla. Y por eso tengo incisivos. Necesito cortar a trozos la verdura que yo me coma, porque yo no me puedo tragar entera una calabaza, ni tragar entera un calabacín, ni una berenjena. Necesito cortarla a trozos para poder digerirla. Por eso tengo un 26% de piezas que me ayudan a cortar la verdura a bocado y a cortar la fruta. ¿Vale? Pero también tengo colmillos, ¿vale? O caninos, pero en mucha menos cantidad. Con lo cual, un 12% de la alimentación idónea para el ser humano, según nuestra dentadura, un 12% debe ser proteína animal. Porque esos dientes están destinados en todos los animales que existen en el planeta Tierra, están destinados a utilizarlos para poder desgarrar y poder morder la proteína animal. Con lo cual quiere decir que tenemos incisivos, que tenemos caninos, que tenemos premolares y que tenemos molares. Y entonces todo esto, el estudio de todo esto, nos lleva al tipo de alimentación ideal para el ser humano. Esto es lo que comía el hombre de Cro-Magnon. Por eso, los antropólogos, según los estudios que hacen de sus huesos, hoy en día sabéis que las tecnologías están súper avanzadas y por un trocito de hueso encontrado de hace miles de años, pueden saber incluso qué tipo de alimentación tenía esa persona, ¿vale? Entonces, según los estudios hechos, coincide exactamente la alimentación de nuestros antepasados, de los primeros seres humanos,
que coincide exactamente con este porcentaje. Qué curioso, ¿verdad? Que coincida. ¿Pero por qué coincide? Uno, porque tenían la misma dentadura que nosotros. La misma. Lo único que ha cambiado es que nosotros ahora nos hacemos limpieza de dientes, utilizamos dentrífico, pasta de dientes, nos ponen implantes de dientes, puentes y cosas de estas, y ellos no. ¿Vale? Pero tenían la misma dentadura que nosotros y una cosa importantísima, ellos todavía conservaban su instinto animal. Y como conservaban su instinto animal, sabían qué es lo que debían de comer y en qué porcentajes, cosa que nosotros eso ya lo hemos perdido, ese instinto animal. Pero seguimos teniendo la misma dentadura que nos recuerda de vez en cuando nos la miramos al espejo, nos recuerda de vez en cuando qué alimentos son los que debemos de comer. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? ¿Esa explicación se ha quedado clara? Esto es muy importante para mí desde el principio del curso dejar esas preguntas contestadas, porque sí que hay estudios científicos, en este caso antropológicos, que demuestran y nos dicen cuál es la alimentación ideal para el ser humano. Otra cosa es lo que en nuestra sociedad hoy en día hemos transformado a nivel de alimentación. Vamos a levantar polémica. Entonces, la dieta vegana no dura mucho, ¿no? Eso vamos a hablar luego. Eso, no te preocupes que eso no lo vamos a dejar. Vamos a ver todas las dietas y vamos a ver un poco por qué pues, se dice que son las ideales y desde mi punto de vista por qué no lo son. ¿Vale? Pero esto ya quiero que tengamos claro que el curso se va a basar en esto, en la dieta ideal del ser humano, que podemos comer de todo, pero con ese porcentaje. Porque claro, tú le dices a un ser humano, no, tú puedes comer de todo. Ya la has cagado. Porque tú le dices a un ser humano de hoy en día, le dices, no te preocupes, si por tu dentadura y por tu filosofía y por tu construcción de tu intestino y de tal, puedes comer de todo. Pues ya has fastidiado. Porque como le digas eso a alguien, ¿qué va a pasar? El problema de hoy en día es que tenemos supermercados. ¿Vale? Entonces, podemos comer de todo, pero hay que tener en cuenta este porcentaje. Y sobre todo, antes de pasar a la siguiente, sobre todo, lo más importante de esto, que hay aquí de esos porcentajes, para mí es esto. Porque el problema es que esto en la sociedad de hoy en día no se cumple. No se cumple, porque el problema no es la proteína animal. Y luego veremos, cuando hablemos de las proteínas, veremos por qué sí que son necesarias. ¿Vale? La estudiaremos a fondo y veremos por qué. Pero el problema no es el comer proteína animal. El problema es el porcentaje. Porque ¿no pensáis que en la sociedad de hoy en día este porcentaje está un poquito cambiado? Un poquito, digo yo. No sé. ¿No pensáis que está un poquito cambiado? Pues si nos damos cuenta de lo cambiado que está este porcentaje, también nos daremos cuenta, porque esto es un curso de alimentación para la salud, de por qué hoy en día, siglo XXI, estamos en la sociedad más avanzada tecnológicamente que ha conocido el ser humano de esta civilización y al mismo tiempo en la sociedad más enferma que nunca vieron. Y eso lo puedo asegurar, ¿eh? Porque cuando digo esto lo ocurre, dicen, no, hombre, antiguamente la gente estaba más enferma. No. El siglo pasado la gente se moría. Sí. Mira a ver lo que se mueren ahora. Mira a ver la gente. Tenemos todas las ciudades llenas de centros de salud. Tenemos todas las ciudades llenas de hospitales. Tenemos más médicos que nunca al servicio de la humanidad.
Y sin embargo, es cuando más enfermedades hay de toda la historia de la enfermedad. Y que no me explico por qué eso no se lo plantea a nadie. Y eso lo pregunta a nadie. Porque no conviene. Porque el cáncer dice de la... No conviene. Pero ahora que no nos viene, empezamos a leerlo bien. Muy bien, no conviene. Estupendo. Vale, pues eso que se quede claro. Naturfor, Escuela de Vida Natural.